sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Diseño universal. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Fabián y Fernando Galarraga. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Quédate hasta las 15 en Caput para mirar juntos. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en Diseño Universal, un nuevo episodio, una nueva oportunidad de encontrarnos y dialogar, de reflexionar, de pensar, de hacer radio y en definitiva de construir comunidad, que es lo que nos gusta y en lo que creemos fervientemente, lo que nos va a sostener en este tiempo de crisis sostenida, crisis continuada y de crueldad institucionalizada, de alguna manera. Martín Loza es el operador técnico aquí en Radio Caput. Nos quedamos hasta las 15. Confirmame, Martín, cuando puedas si está Fabián. Y si está, dale aire. Bueno, todavía no está desde allí, desde la histórica en Concepción del Uruguay, todavía conectado, pero lo tendremos en breves. Hoy un programa que pretendemos charlar de todo lo que está pasando en discapacidad, que se reabrió esa herida que no cierra y al contrario, el gobierno pretende profundizarla, porque no cumple la ley, porque va por una nueva norma que vuelve a restringir derechos, vuelve la mirada estigmatizante, la mirada médica, y vuelve la culpabilidad sobre las personas con discapacidad para gestionar pensiones otra vez la cantinela de por qué tiene que haber 1.200.000 personas con discapacidad que cobren una pensión si no tuvimos una guerra. Tuvimos una guerra, claro que sí. ¿Cuántos excombatientes cobran la pensión por discapacidad? Pero bueno, eso no lo sabe el gobierno, no le interesa saberlo, no lo investiga, no lo profundiza, y tantas otras cuestiones que hacen a una situación sociopolítica que se va complicando paulatinamente en el país. Y uno por el otro lado ve cómo desde la oposición hay movimientos, hay un poco de agite, pensando en de dónde se van a sacar las alianzas o cómo se van a construir las alianzas para poder plantear una alternativa real, una alternativa creíble, una alternativa que convenza. Y va a haber una previa muy interesante porque además de la ley de discapacidad ya se conoce y ya se envió la ley de reforma electoral. La ley de reforma electoral que incluye ficha limpia, que incluye un casillero para votar, lista completa en este formato de boleta única que tenemos vigente ahora en la Argentina. Y bueno, y que incluye esto de ficha limpia justamente, ¿no? Y como bien le decía un legislador de la izquierda a una legisladora de la Libertad Avanza, ¿no? Adorni hablando de ficha limpia. Quienes se robaron la Andis y todavía están bajo sospecha por el caso Libra y por tantas otras causas,
vienen nuevamente a plantearnos el gobierno de la moralidad y de la ficha limpia para postularse. Y otra vez retirar al Estado para que hagan política solo los ricos, porque ¿quién va a poder hacer política si no hay financiamiento del Estado cuando el sector privado que invierta va a poder financiar a los candidatos que ellos quieran, cuando ellos quieran, con la plata que ellos quieran? Entonces, olvídate de que un Pitu Barrientos llegue a la legislatura o Natalia Saracho, olvídate que personas que representen a distintas minorías puedan sentarse en una banca o aspirar a ser intendente en sus comunidades. Yo pensaba cuando leía este proyecto en Karina Pañagua, ya la intendenta de Humahuaca, una vecina, una jubilada, trabajadora de toda su vida, de las cosas de la tierra, y hoy intendenta, ¿no? Pensaba, ¿quién va a financiar esas campañas? Donde hay poderes instituidos tan fuertes en algunas comunidades, como, sin ir más lejos, el Ingenio Ledesma allá en Tucumán, en Jujuy, perdón. Así que la oposición tendrá que ver cómo, porque además se necesita una mayoría calificada, la mitad más uno, para aprobar esta reforma. El gobierno solo tiene 21 votos asegurados y tendrá que hurgar en sus aliados, los radicales, los legisladores del PRO, para sortearse en Cámara de Senadores, que es el primer escollo que tendrá Javier Milei para impulsar esta reforma electoral, que por supuesto que los entusiasma. De todas formas, decía, tenemos por delante un año muy interesante con estos dos proyectos. Digo interesante si uno lo piensa desde lo periodístico, desde lo analítico, desde lo que vamos a discutir entre compañeros, entre colegas, entre dirigentes. Pero por otro lado está la gente, por otro lado está las personas con discapacidad que van a ir otra vez a auditorías salvajes, los trabajadores de centros de discapacidad que hace meses que no cobran, los dueños de esos centros que han solicitado préstamos y préstamos para pagar deudas y préstamos para pagar los préstamos más viejos, y se está generando una explosión social que por ahora es silenciosa, pero el hartazgo va creciendo y en definitiva, del otro lado parece que no se recibe ningún mensaje, parece que no se capta ninguna de estas situaciones que le atraviesan a la sociedad argentina. Si ustedes leen los mensajes del presidente, lo escuchan en la entrevista que dio ayer en Neura, lo ven festejando en Israel como estuvo hasta el martes pasado, incluso leyendo los mensajes en las redes del ministro de Economía, indudablemente uno piensa que hay dos Argentinas. Una Argentina muy chiquitita, muy pequeña, muy reducida. Esa Argentina celebra, festeja, se entusiasma por esto y se entusiasma por tener los 4 años más para moldear este país a la medida de sus intereses, a la medida de sus necesidades, a la medida de sus privilegios. Y del otro lado hay una Argentina grande, una Argentina sufriente, una Argentina que esta semana se conmovió una vez más por el recuerdo del Papa Francisco, ese hombre que desde la Iglesia Católica, desde la cabeza de la Iglesia Católica, entusiasmó a tanta gente, provocó el debate social y político, y se acordó, tal vez como nadie en las últimas décadas, desde la Iglesia y desde otros espacios con repercusión mundial, de los más postergados, de los pobres, de los inmigrantes, de los presos, de las minorías.
ese Papa Francisco que extrañamos y que este año se cumplió un año de su fallecimiento, fue el 21. Hubo una misa allí en Luján donde parte del poder político estuvo presente. Milei no, porque él estaba celebrando la independencia de Israel, en Israel, pero algunos de sus funcionarios allí estuvieron. También estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y se hizo un homenaje muy de alto nivel, digamos, ¿no? En Luján, con todo el poder eclesiástico, los obispos y cardenales, etcétera. Necesario, claramente necesario, y uno lo entiende, pero realmente el verdadero homenaje, el que seguramente a Francisco le interesa más o podrá celebrar mucho más, es el que se hizo en cada comunidad católica, en muchos barrios humildes de la Argentina, con curas que interpretan realmente la palabra y el mensaje que dejó el Papa. Y esa emoción contenida y esa celebración silenciosa, de alguna manera, de quienes extrañan una voz y un mensaje que ponía las cosas en su lugar. Decía Francisco que mientras la inequidad social continúe, los males de este mundo individualista y desigual continuarán y se profundizarán. Y creo que nadie era escuchado tanto como él en este tiempo donde gobierna Trump, donde gobierna Milei, donde Netanyahu se da el gusto de bombardear y tener su genocidio. Permítanme decirles que Milei va en busca también de su genocidio. Será silencioso, será en cuentagotas, o no tanto, pero lo que está pasando en la Argentina con jubilados y con personas con discapacidad, por la crueldad del gobierno, por la decisión política de Javier Milei, es justamente eso. Un genocidio absolutamente silencioso, pero genocidio al fin. No tendrá ya más nada que envidiarle Javier Milei al premier israelí. Tendrá también su genocidio. Cuántas cosas diferentes puso Dios en este mundo, y también nos hizo libres de elegir y hallar el rumbo, no perder el equilibrio por lograr lo que uno quiere y caer en un abismo por no hacer lo que se debe. Y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que se da con uno mismo, y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea, y se suma la mentira para desatar la guerra. Y al final es uno mismo el que ignora la conciencia, el que avanza a contramano sin medir las consecuencias, porque soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso, porque a veces hago daño cuando callo lo que siento, y se pone cuesta arriba y es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo como un faro entre la niebla.
se da con uno mismo y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea y se suma la mentira para desatar la guerra. Y al final es uno mismo el que ignora la conciencia, el que avanza contra mano sin medir las consecuencias, porque soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso, porque a veces hago daño cuando callo lo que siento y se pone cuesta arriba y es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo como un faro entre la... Y los que se están quedando solos cada vez más, por lo menos solos de los que tienen que tomar decisiones, solos de los que cada vez más lejos de los que tienen que pensar y garantizar sus derechos, son las personas con discapacidad y todo el colectivo que rodea a las personas con discapacidad, prestadores, trabajadores, profesionales, familiares, una enorme comunidad que se manifestó este miércoles allí frente al Ministerio de Salud, desde diferentes organizaciones. Uno siempre quiere que estas manifestaciones sean mucho más masivas, ¿no? Porque el universo de la discapacidad alcanza en Argentina más de 5 millones de personas, pero sigue siendo una temática que resulta invisible para muchas y muchos. Sin embargo, entiendo que la evaluación de los organizadores y de las personas que convocaron es positiva por la repercusión que tuvo. Se lo vamos a preguntar a Laura La Vega. Ella es referente integrante del Consejo de Discapacidad de Quilmes y trabaja hace muchos años en la temática de discapacidad. Laura, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? Fernando Galarraga aquí en Radio Caput. Hola, buenas tardes, Fernando. Sí, escucho y los venía escuchando en la editorial del inicio y compartiendo tan al 100% todo lo que decían. Bueno. Solo en una cosa disiento. A ver. Y es que el genocidio que están haciendo acá no es silencioso. Si lo gritan a cuatro vientos. Lo dicen todo el tiempo. Que hay más jubilados de los que tiene que haber, que las personas con discapacidad son un gasto. Ahora, una nueva es que todos los hogares somos los delincuentes que le robamos a Andis porque pedíamos medicación de más. No es silencioso. Lo que es silencioso es el pueblo, que en algún punto sigue acompañando y sigue creyendo. Vos sabés que nosotros creo que decimos silencioso justamente porque no hay bombas, no hay aviones, no hay ese aturdimiento atroz de la guerra, pero claramente el clamor de este sector se está sintiendo y cada vez más. Se sintió el año pasado cuando ustedes construyeron y generaron la ley de emergencias. Y este miércoles, imagino que estuviste allí en la vereda del Ministerio de Salud. ¿Cómo se vivió esa jornada? Mira, voy a lamentar profundamente desilusionarlos. Sí. Estoy en una etapa de mi vida donde elijo luchar desde otro lado. Ah, okay. Tengo también un programa de radio, en redes sociales, en el Consejo Municipal de Discapacidad. Estoy atravesando un momento en el que estamos con mi marido, que es con quienes tenemos el hogar, uh-huh. En donde nos encontramos en una situación, yo el otro día lo explicaba desde la editorial de un libro, que es desde la implosión de lo social. Me cansaron. Siento que no sé si tengo ganas de seguir luchando en la calle. A mí me pasó que durante mucho tiempo, y
y ustedes lo vivieron, Sí. éramos muy pocos los que estábamos siempre, los que dábamos la cara, los que peleábamos. A ver, hace un ratito hacía un reconto de qué cosas íbamos a pelear nosotros a Andis y realmente me daba gracia. Íbamos a ver si hacíamos pequeños hogares o no hacíamos pequeños hogares, íbamos a ver, o sea, eran... Sí, te escucho. No quiero, porque parece que uno cayera en la adulación hacia vos, No, nada que ver. pero es que yo digo, Dios mío, esa bendita frase de funcionarios que funcionaban, y No, lo ¿te dije acordás de siempre, eso? Sí. fue una gestión tan... Yo dije, siempre lo digo, ¿no? La gestión de Fernando Galarraga en Andis junto a Juan Pablo Perazo en Incluir Salud, para mí fue la primera y única gestión que trabajó por, para y con las personas con discapacidad. Entonces, Gracias, esta Laura. vez, es que es lo que vivimos nosotros. Yo tengo un hogar que estaba absolutamente en el año 2020 a punto de cerrar, porque yo solo dependía de pacientes que tenía de IOMA, y si no hubiera sido por la gestión de Incluir Salud y que se acercaron, que nos ofrecieron conveniar el hogar con Incluir Salud, que nos ofrecieron trabajar con ustedes, yo hoy estaría contando otra historia. Claramente. Y ahora están haciendo absolutamente todo lo contrario. Sí, uno siente que van en Todos, el sentido absolutamente distinto, porque discapacidad, coincidirás conmigo, que son tantas las deudas sociales que hay, que no se puede reparar todo en pocos años cuando se tiene la decisión política. Entre 2020 y 2023 se intentó avanzar en muchos frentes. Algunas cosas se lograron, muchas otras quedaron a mitad de camino y otras no dieron los plazos para empezarlas siquiera. Pero en estos 2 años de Javier Milei, de Diego Españolo, de Vilches ahora, la sensación, por lo menos que yo percibo con toda la gente que hablo, es de desamparo, de retroceso y de estigmatización una vez más, ¿no? Absolutamente, y es eso, esto no es, las cosas no se dieron de casualidad, fue una decisión política y un camino que hicieron, aparte para desacreditarnos. En el momento que empezaron con la bendita radiografía del perro, absolutamente nadie salió atrás a decir, señores, esa es una pensión que fue denegada automáticamente. Nadie niega que algún vivo no haya querido sacar una pensión presentando una radiografía a un perro. El tema es, ¿se otorgó esa pensión? No se otorgó. Y esa información estaba al alcance de quien del gobierno la quisiera buscar. Y no lo mostraron. Y ahí empezó un camino sistemático de desacreditación, de hacer creerle a la gente que todas las personas con discapacidad son truchas, que todas las personas con discapacidad es muy confuso. Ellos te dan a entender que toda aquella persona que tiene un CUD le está robando al Estado. Y si el último censo dice que hay un 12% de población con alguna discapacidad y solo había 1.250.000 pensiones, estamos hablando de un 25% del padrón de personas con un certificado de discapacidad que cobran una pensión. ¿En qué lugar son todos chorros? ¿En qué lugar son todos delincuentes? ¿Y en qué lugar todos truchos? Pero la gente lo compró. Sí, la gente y después de eso, es muy lamentable. Sí, Laura. Y después de eso vino la otra parte, la de desacreditar a los prestadores. Los prestadores somos todos un curro, los hogares no existimos, las instituciones no existen, robamos con las prestaciones, robamos con la medicación, y después de eso vino el ataque a la persona con discapacidad en sí. Quita de pensiones, auditorías que no existieron, y así nos fueron dejando absolutamente fuera del sistema. A los hogares
desde el mes de julio del año pasado que no nos entregan medicación. ¿Por qué no nos contás brevemente cómo funciona un hogar? ¿Qué tipo de población asiste? ¿Cuál es la relevancia que tienen los hogares para personas con discapacidad dentro del sistema? El hogar básicamente, el hogar de residencia, primero, un hogar de residencia permanente funciona 24/7 los 365 días del año, porque es su casa, Claro. viven ahí. Y generalmente el hogar es el último recurso, en primera instancia, que tiene una familia. Generalmente, exceptuando algún tema de discapacidad más profunda, más importante, al hogar acuden cuando los papás ya son grandes y ya no pueden levantarlos, no pueden ocuparse de higienizarlos, no pueden ocuparse de cambiarle los pañales o de protegerse ante disruptivas violentas como suelen tener los pacientes con discapacidad mental que ya están avanzados en edad, que suelen aparejar casi siempre alguna patología psiquiátrica. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, es el lugar de contención para aquellos que no tienen familia. Nosotros tenemos pacientes que viven en el hogar que dependen de un poder judicial. Tienen un curador oficial, no tienen una familia, es lo único que tienen. Lo único que tenían en su vida era el hogar y la medicación que les daba el Estado. Bueno, hoy solo tienen el hogar. Y esto implica personal las 24 horas, de lunes a lunes. De lunes a lunes, personal las 24 horas, equipo, director médico, psiquiatra, profesionales, enfermeras y personal de cuidado, auxiliar de cuidado las 24 horas, sí, claro. Y de cocina también, ¿no? Cocina, y lo que más, todo lo que implican los gastos de una casa. Porque ellos viven ahí, y de la misma manera que nosotros vivimos en nuestras casas, ellos ahí tienen su televisión, internet, cable, luz, gas, calefacción, refrigeración. Yo siempre digo, acá no es un lugar de depósito, es su casa. Y además entiendo yo, por lo que recién mencionabas, varias cuestiones ligadas con insumos de alto costo medicinales que el Estado apoyaba de alguna manera para aliviar en ese costo, que eso ya no está. Todo. Nosotros justamente hoy venimos de una reunión con la provincia de Buenos Aires para ver de qué manera articulamos esto, porque Nación decidió que para los hogares de la provincia de Buenos Aires se tiene que hacer cargo provincia de la medicación, pero tampoco le traspasan las cosas, ni lo agregan a la adenda, ni planifican, ni le pasan la información de qué hogares hay, de cuántos hay, nada. Entonces nosotros estamos como en un limbo de Nación no nos entrega, a provincia todavía no le corresponde, las familias no lo pueden, los pocos que tienen familia no lo pueden sostener ni comprar, el hogar no lo puede sostener ni comprar, porque no nos olvidemos aparte que la ley de emergencia en discapacidad no se está cumpliendo. En consecuencia, seguimos con valores prestacionales prácticamente que dejó la gestión anterior. Sí. ¿Sí? Hoy hablamos con un hogar, por ejemplo, que tiene, ellos son bastante más complejos, todos sus residentes, casi todos con alimentación por sonda y demás. Entre todos esos insumos, son casi 6 millones de pesos, por ejemplo, que tienen de un paciente. Entre alimentación, las sondas, de uno. Y yo entiendo que es un montón de plata,
pero la verdad es que lo sentimos en el corazón. Nuestra Argentina adhirió a la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, que en nuestro país tiene valor constitucional. El Estado debe hacerse cargo de eso. Es así. Y Pero- si lo hacían, lo que pasa es que se les termina el presupuesto cuando se la roban. Y sí, cuando hay que sacarle una tajada todos los Sí. meses. Si la gestión anterior, y otra vez caigo, pero lo digo acá con vos como lo digo en cualquier otro lugar que hablo. Si la gestión anterior no solo tuvo la posibilidad de cumplir con todo eso, sino que además proyectaba nuevos gastos, como fueron los pequeños hogares, que ojalá se hubiera podido continuar con ese proyecto, y todo, nuevos convenios, entraba más gente, decían, Sí, ¿cómo se llegamos buscaba a esto? extender la cobertura porque siempre hay lista de espera, siempre hay personas que necesitan. Además, siempre lo digo, ¿no? La discapacidad es una condición que mayoritariamente se adquiere a lo largo de la vida. Entonces, la demanda siempre es creciente. Y en este contexto tan complejo que atravesamos como sociedad hoy, no va a disminuir el número de personas con discapacidad. No hay que esperar la guerra que ellos dicen que no tuvimos para tener más personas con discapacidad. Cuando las condiciones... Que es otra mentira. Exactamente. Lo de la guerra es otra mentira, porque si uno mira los porcentajes de personas con discapacidad a nivel mundial, con guerra o sin guerra, manejan todos entre el 9 y el 13% de población más o menos. No Y, tiene que haber una guerra, porque la discapacidad pasa por otro lado. no, y Laura, una de La las, discapacidad- una de las características fundamentales de la discapacidad es la pobreza. Y por más allá que nos mientan de que 13, 14 millones salieron de la pobreza, que no se nota en ningún lado, en nuestro país está empobrecido ya hace mucho tiempo. Tenemos que asumir esa Pero- situación social para poder entender que hay que construir soluciones colectivas, soluciones que deberá encabezar el Estado, pero que tiene que encontrarnos a todas y todos trabajando, ¿no? También. Es que yo creo que, de verdad creo que es una cuestión gramatical, y ellos quisieron decir que 13, 14 millones de personas cayeron en la pobreza, porque realmente es tristísimo y es preocupante volver a ver gente comiendo en la basura, la desesperación, la desesperación de, haces una cola en una farmacia y la desesperación de la gente eligiendo qué medicamentos llevan. No, yo una vez en una nota que hice, yo dije que para mí, desde mi concepto, sin ser una condición que sí o sí, pero que la pobreza era discapacitante. Ujú. Casi me llevan a la hoguera, porque como que yo quería decir que, pero no, veamos qué problemas trae la pobreza a nivel nutricional, a nivel desarrollo, a nivel educacional. Yo, por ejemplo, tengo una residente del hogar que es hipoacúsica, pero fue una niña que, debido a un montón de problemáticas nunca fue estimulada. Y es una niña que hoy ya no es niña, hoy tiene 34 años, y no solo es hipoacúsica, sino que además tiene un retraso mental moderado, producto de nunca haber sido ni estimulada, ni escolarizada, sino hoy seguiría siendo una persona con discapacidad por su hipoacusia, pero no, la parte intelectual estaría desarrollada en condiciones óptimas, y sin embargo, todo este tema de la no contención, de lo que se da mucho en la pobreza, no se hubiera dado. Laura, para ir cerrando ya y no robarte más tiempo, la nueva ley o el proyecto de reforma a la ley de emergencia, ¿lo pudiste mirar? ¿Tenés noticias de Sí. esos y de este intento nuevo del gobierno por avanzar con estas reformas? Yo creo que están buscando
ahora entiendo un poquitito más en profundidad por qué nunca se terminó de reglamentar la ley de emergencia en discapacidad y lo dilataron tanto. Por otro lado, creo que es la estocada final que quieren dar por varios motivos. Uno, porque volverían a estigmatizar a las personas con discapacidad con este reempadronamiento para la pensión. Lo hicieron, porque fueron horribles las auditorías que hicieron. Y ya con una amenaza mucho más grande, si no te reempadronás, perdés todo y no lo podés volver a obtener. En otro punto, y ni hablar de que volvemos al sistema de salud, porque ellos vuelven a hablar de pensión por invalidez, ¿no? Yo siempre me pregunto, esta pensión por invalidez laboral, que ellos la quieren nombrar así, ¿qué pasa con los menores de 18 años? ¿La van a cobrar o no? Porque eso está, o no la van a cobrar, porque un menor de 18 años no puede trabajar. Y No. si la pensión es por invalidez laboral, ¿le corresponde o no le corresponde? ¿Cuántas? El tema del nomenclador, La destrucción. realmente la desregulación que quieren hacer del nomenclador nacional, hemos peleado mucho por ese tema, mucho, para que no exista una discapacidad de primera, de segunda, de tercera, que no sean los financiadores quienes pongan el precio a pagar, porque realmente con eso lo que van a lograr, yo creo que este genocidio que están haciendo es que la persona con discapacidad termine encerrada en su casa sin medicación y se muera. Entonces creo que acá sí va a haber que poner porque además nos asusta mucho la nueva conformación de las cámaras. Yo creo que lo que nosotros tenemos que lograr es que esto salga sin dictamen de comisiones. Porque si sale sin dictamen de comisión, ahí sí necesitan los 2/3 para aprobarla. Y creo que ahí sí tenemos muchas más posibilidades de pelearla. Gracias, Laura. Enormemente No, por favor. agradecido. No, Fernando, a disposición. Siempre, no me voy a cansar de decirlo, agradecida yo, y agradecido a mi marido, lo decimos como dueños de una institución que trabajó en discapacidad con la gestión anterior y una postura mucho más personal, también escuchando lo que hablaban en la editorial, que hablaban de Milei, de Netanyahu y todo eso, absoluto, desde nuestras personas, absoluto repudio a todo a Trump, a Netanyahu y a Milei y a este genocidio que están haciendo sobre el pueblo palestino y sobre Irán, que la verdad nos parece a ver cómo van a salir a contar ahí las personas con discapacidad. La verdad, el presidente se podría ocupar un poquitito más de lo que tiene acá, que fue para lo que una parte del pueblo lo eligió, en lugar de estar defendiendo tanto intereses sionistas que no nos corresponden a nosotros. Gracias nuevamente, Laura. Un beso grande. No, gracias a vos, Fernando, gracias a ustedes. Un beso enorme. Laura La Vega, integrante del Consejo de Discapacidad de Quilmes, prestadora de un hogar para personas con discapacidad, nos contaba su mirada sobre este momento tan particular. Y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que se da con uno mismo y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea y se suma la mentira para desatar la
quedando solo como un faro entre la niebla. Y al final es uno mismo el que ignora la conciencia, el que avanza contramano sin medir las consecuencias, porque soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso, porque a veces hago daño cuando callo lo que siento y se pone cuesta arriba y es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo como un faro entre la niebla. ¿Sabías que hay mucha gente que escribe? Sí, a pesar de tanta imagen o plataforma, los libros existen y no muerden. Te proponemos un ratito para refugiarnos en los libros, con Adriana Rodríguez Díaz, nuestra pana. Abril en Buenos Aires y es un clásico. Hacia fines de este mes y ya con el otoño arranca casi siempre la Feria del Libro. Y tenemos en este caso una fecha muy particular, la feria número 50, con la polémica de mujeres. El otro día hablábamos con Adriana de mujeres escritoras que participaron en un panel en la fiesta en el acto de inauguración. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas tardes. ¿Me escuchás? Hola, Fer, sí, te escucho. ¿Cómo estás? Bien, bien, disfrutando el otoño, que es mi estación preferida. Sí, los días están hermosos y invita a hacer actividades fuera de casa y una de esas actividades, por supuesto, como bien estabas diciendo, es la 50 Feria del Libro de Buenos Aires, que promete muchísimo como evento cultural, como siempre. Así que, bueno, vamos a hablar de ello si les parece. Dale, contanos, ¿qué se trae esta nueva edición? Bueno, en principio hay que decir que la feria, su lema este año es la feria de siempre como nunca la viste, y esto me parece importante acotarlo porque es el evento cultural que conocemos, con los muchos stands, con exposición de libros y venta de libros de las principales editoriales, pues los grandes grupos editoriales y de las editoriales independientes que conforman el circuito editorial argentino, pero además va a ofrecer otro tipo de actividades. Este año va a haber charlas por parte de muchos escritores internacionales, entre ellos 2 premios Nobel, Coetzee y también Mo Yan. También vamos a tener a destacadas figuras de la literatura latinoamericana como podrían ser Leonardo Padura, Pilar Quintana, María Fernanda Ampuero, que son narradores de gran trayectoria que vienen a presentar libros y a participar de distintas actividades. Y por otro lado, van a tener actividades interesantes como recitales, streamings y pues una oferta cultural muy variada y que va a estar muy interesante, que va a llamar a distintos tipos de público, por supuesto la zona infantil de la feria. Y algo que quería rescatar, porque me parece que para Diseño Universal es un contenido de interés, es la Sala de Diversidad Funcional y Discapacidad, un espacio que está concebido para mostrar distintas alternativas, posibilidades de acceso a la cultura por parte de personas con discapacidad visual. En ese sentido, la sala, te cuento, Fer, que la sala está ubicada en el pabellón Ocre de la feria, que es el pabellón que está justo junto a la entrada de acceso por la avenida Santa Fe. Sí. Es un espacio
que desde hoy y hasta el 10 de mayo va a estar ofreciendo distintas charlas, contenidos en los que se va a estar hablando o de proyectos culturales concebidos para personas con discapacidad o por personas con discapacidad, que eso también va a estar muy bueno. Por supuesto, tiene una programación muy variada. Va a haber contenido sobre neurodivergencia, va a haber el sábado 2 de mayo, por ejemplo, va a haber actividades muy interesantes con relación al deporte inclusivo. Va a haber algunas actividades relacionadas con la cultura sorda. Es decir, que vamos a tener como una oferta muy variada para quien esté interesado en conocer y en involucrarse con las posibilidades de acceso a la cultura, a la lectura, al intercambio por parte de personas con discapacidad. Es muy recomendable revisar esa programación. Buenísimo. Y después, por supuesto, se esperan algunas figuras que algo ya mencionaste, ¿no? De las letras a nivel nacional e internacional, por supuesto. Sí, así es. Además, la feria tiene algunos espacios muy interesantes de encuentro con autores de toda Latinoamérica y de Europa. Los diálogos latinoamericanos, los diálogos con escritores argentinos. Va a estar también un evento con Centroamérica Cuenta, que es un proyecto destinado a mostrar lo que son los cultores de la literatura en Centroamérica, principalmente autores y narradoras. Así que desde esta perspectiva va a haber también un panorama muy interesante para y bueno, por supuesto también está el Firmódromo, para que quienes deseen hacer firmar sus libros por sus autores favoritos también puedan ir y bueno, tener un momento de contacto con ese autor o esa autora que les gusta y llevar su libro, la firma de esa persona, como un recuerdo entrañable de ese momento. Algunos incluso se permite que tomen fotografías. O sea, va a ser un evento convocante. La verdad es que yo recomiendo mucho acudir, porque bueno, además, como están de manteles largos por la celebración de los 50 años, pues seguro va a haber mucho de interés para los distintos gustos, los distintos intereses. Adri, sabiendo que las personas con discapacidad que tengan CUT entran en forma gratuita, ¿tenés idea de los costos para ingresar? Sí, no los tengo seguros, pero de lunes a jueves, estoy recordando mal porque no me lo guardé en el apunte, son 8.000 pesos y los fines de semana son 12.000. E incluye un cheque libro con descuentos en distintas librerías. Por ahí va a haber como distintas posibilidades para quienes paguen la entrada, por supuesto. En cuanto a los horarios, te comento que los días de semana pueden acudir de 14 a 22 horas, los días sábados, domingos y feriados desde las 13 y hasta las 22 horas. Y este sábado 25 se va a celebrar la tradicional Noche de la Ciudad, en la que van a poder concurrir de forma gratuita a partir de las 20 horas y va a haber horario extendido hasta las 24. Así que pues es una noche excelente, incluso si están con bajo presupuesto, porque es muy fin de mes, es mañana, pueden acudir y va a ser gratuita la entrada a partir de las 8 de la noche. ¿Vas a estar visitando la feria, participando en alguno de los stands este año? Sí, por supuesto que sí. En principio voy a asistir a varios de los eventos con distintos autores como público, porque me interesa mucho escucharlos y ver lo que tienen para decir. Y por otra parte, voy a estar participando del stand de una institución amiga, que es la Biblioteca Argentina para Ciegos, que el stand está ubicado en el Pabellón Ocre, y voy a estar colaborando con ellos. Y en ese mismo sentido, en la sala Horacio González vamos a estar realizando un evento en el marco de la realización del proyecto 100 años, 100 libros, que es un proyecto literario que hemos estado ejecutando el último año, en el que estamos accesibilizando obras de literatura latinoamericana en
y vamos a estar teniendo un evento con 2 autores de esa colección el día 1 de mayo, el 1 de mayo a las 17:30 horas. ¿Ahí en el stand o en la sala? En la sala de diversidad funcional. Ah, perfecto. Bien, bueno, En el pabellón Ocre siempre. muy diversa la propuesta, muy interesante y además, más allá de que sí, estamos a fin de mes, los valores no son exorbitantes, porque entiendo yo que se espera que vaya mucha gente en esta edición 50 de la feria. Así que, Adri, se extiende, volvemos a encontrarnos seguramente antes de que termine la feria o la evaluamos unos días después, pero seguramente va a dejar mucho. Así es, vamos a tratar de recuperar algunos testimonios sobre la feria y vamos a estarles contando todas las incidencias próximamente. Dale, te mandamos un beso y gracias como siempre. Igual a ustedes, un gran abrazo, feliz fin de semana. Y son las 3, ya nos vamos. Cumplimos otro episodio de Diseño Universal aquí en Caput, con Martín Loza en la operación técnica, la coordinación general de Juan Martín Ramos Padilla. Mi nombre es Fernando Galarraga y nos estamos encontrando en 7 días nada más con todos ustedes. Gracias por hacernos el aguante.